Esto es El Tao del Hacking, un podcast dedicado a la educación en seguridad de la información en el que hablamos sobre conceptos, personajes, recursos, eventos y más. Hola a todos, soy Fede Pacheco y este es el episodio número 11 del podcast El Tao del Hacking. Finalmente estamos en la fase beta del podcast, pero por suerte ya lanzado. Ahora que lo circulé por distintos grupos y pedí feedback, me dijeron muchas cosas interesantes que me re sirven para mejorar, así que realmente muchas gracias a los que contribuyeron con su opinión. En cuanto a la modalidad, tengan en cuenta que tiene el objetivo de ser educativo, por eso cierto nivel de formalidad en los contenidos. Entiendo que los oyentes principales van a ser estudiantes de seguridad, ethical hacking y demás, que en mi caso serán unas, 200 personas por año, así que eso ya justifica hacer el esfuerzo de mi parte. Respecto al episodio de hoy, les cuento de qué vamos a hablar. En la sección conceptos les voy a contar sobre malware, un tema que da para muchos episodios, pero al menos vamos a introducirnos. En la sección personajes, no les voy a hablar de una persona, sino de un grupo de personas, más precisamente sobre un viejo grupo de hackers llamado Cult of the Dead Cow, o en español, Culto de la Vaca Muerta. En la sección recursos, les voy a hablar del libro CISP All-in-One, un clásico de la bibliografía para preparar la certificación CISP, CISSP, aunque lamentablemente disponible solo en inglés. Y en la sección eventos les voy a contar sobre la CanSec West. ¿Me acompañan? Cuando hablamos de malware, nos referimos a todo tipo de código malicioso y programas dañinos. Malware proviene de las palabras en inglés malicious software, que significa justamente código malicioso. Un malware no es más que una pieza de software diseñada para infectar un sistema. Se trata en general de pequeños fragmentos de código desarrollados con el objetivo de concretar alguna acción maliciosa específica. La peligrosidad de un malware viene dada por su funcionalidad y por su capacidad de propagarse. Muchas veces se refiere al código malicioso como virus, pero es muy importante destacar que los virus son solamente un tipo de malware. En un principio los virus eran el único tipo de código malicioso que existía y tenía tres características básicas. Era dañino, autorreproductor y subrepticio. Pero luego vamos a hablar un poco más de los virus. Hoy en día el malware no opera de forma estrictamente dañina para no alertar al usuario de su presencia en el sistema, como sí lo hacían los virus, que solían dar señales visibles de su existencia, de hecho. El malware suele traer problemas que van desde la eliminación de archivos, robo de contraseñas, destrucción de particiones, alteración de un firmware y demás, y además la mayoría cuenta con las habilidades necesarias para atacar nuevos sistemas y distribuirse tanto como sea posible. Vale aclarar que no es posible producir daños físicos permanentes por medio de la infección de un malware, ¿sí? Acá surgen ya algunas preguntas habitualmente como ¿por qué existen? Y la respuesta es bastante sencilla, por motivaciones meramente económicas. Es cierto que antiguamente se creaban para lograr prestigio dentro de comunidades de hackers y también por popularidad, pero esto ya no es tan así. El malware puede clasificarse también en función de múltiples características y criterios. Por ejemplo, según su origen, según las técnicas que usan para infectar, los tipos de archivos que atacan, los lugares donde se esconden, los daños que causan, el sistema operativo, etc. Y un mismo malware, de hecho, puede pertenecer a varias categorías. Una primera clasificación había sido separarlos en los que infectaban el sector de arranque de un disco, los que dañaban directamente archivos ejecutables y los de macro que perjudicaban documentos aprovechando las características de scripting de las aplicaciones de ofimática. La clasificación más ortodoxa del malware, sin embargo, es la que tiene en cuenta su forma de propagación, es decir, la manera en que llega al sistema, y en este sentido pueden ser troyanos, gusanos, spyware y virus propiamente dichos. Como para que quede más claro, vamos a decir unas breves palabras sobre cada uno de estos. Los virus puntualmente lo que hacen es copiar una parte de su propio código o bien todo su código dentro de otro ejecutable. Esto hace que el archivo infectado, al ejecutarse, también ejecute las instrucciones del virus. Si son programadores y quieren practicar estas técnicas, les recomiendo que vean los algoritmos de Quine, Q-U-I-N-E, que son algoritmos que tienen el objetivo de sacar por la salida el contenido del propio ejecutable, ¿bien? El código fuente del propio ejecutable.
Es un lindo ejercicio para practicar y cuando lo hacemos en clase con mis alumnos en la facultad se divierten bastante buscando el Quine que se haga en menos código, distintos lenguajes y otras variantes. Hasta hay competencias de Quine que pueden buscar por internet, hay librerías de Quine para distintos lenguajes que no vale usar, por supuesto, porque es trampa, y ejemplos para practicar, analizar, hay por todos lados, así que les recomiendo este ejercicio de hacer un Quine. Los gusanos, por su parte, en cuanto a su forma de propagación, no requieren infectar otros archivos para multiplicarse, porque lo que hacen es aprovecharse de las vulnerabilidades de los sistemas y aplicaciones mediante la ejecución de exploits para hacer que se siga propagando por otros sistemas a través de las redes siempre. Por lo tanto, el peligro del gusano está más bien en que transporta un exploit y no hay algo infectado en sí, porque todo viaja por la red, no hay en principio un archivo ejecutable, ¿bien? Los troyanos, en cambio, no explotan vulnerabilidades ni copian su código, sino que su forma de propagación es mediante el ingreso al sistema por el parte del usuario mismo, que lo permite, porque entra como si fuera algo inofensivo. Claro que llevan oculta una funcionalidad que va a ser usada con fines maliciosos una vez que estén adentro. De hecho, la palabra está tomada de la mitología griega en referencia al caballo de Troya, que se recibió como un regalo de buena fe, pero adentro llevaba escondidos a los soldados enemigos. Un troyano puede contener el código malicioso como parte de su código o puede tener múltiples funcionalidades, como por ejemplo descargar otro malware una vez que está adentro. Suelen llegar al sistema como programas aparentemente inofensivos, pretendiendo ser algo que no son o hacer algo que no hacen. A veces se envía como adjunto de un correo, simulando ser una utilidad del sistema, u otras veces llega como parte de una aplicación que decimos que está, entre comillas, troyanizada, o sea que contiene al software en cuestión, pero además contiene código adicional. Así que si se bajan software de sitios que no son confiables o de páginas de piratería, probablemente estén preparando el terreno para que un troyano se meta en el sistema. La última categoría es el spyware, que parece más inofensivo en principio, pero también puede ser peligroso. Su propagación es por medio de software típicamente gratuito. La licencia de uso quizás dice algo de lo que contiene, pero nadie lee las licencias de uso de software, así que no importa casi lo que pongan en la licencia. Y entonces ahí aprovechan para incluir partes del código que toma datos del sistema en el que se está usando para mandarlos a un servidor remoto y luego analizarlos, venderlos, etc. El adware también se considera similar al spyware y está más relacionado con la publicidad en el software gratuito, que no tiene tanto de dañino en principio. Porque claro está que el análisis de datos de comportamientos de usuarios según sus preferencias y todo eso no es algo que nació con Facebook. Además, considerando sus acciones o características, podemos tener distintos tipos de malware, como ser, por ejemplo, los keyloggers, los backdoors, ransomware, rogue, rootkits, bots, mineros y quizás algunos más. Vamos a hablar mucho más sobre malware, pero por ahora vamos a dejarlo acá. Y en otro episodio les cuento más sobre la clasificación según sus acciones, el funcionamiento de los antivirus y varias cosas más. Tal vez la mejor conclusión sobre los virus informáticos podamos ponerla en palabras de uno de los más grandes astrofísicos de todos los tiempos, el doctor Stephen Hawking, que dijo algo así como: los virus informáticos dicen algo acerca de la naturaleza humana, ya que la única forma de vida que hemos creado es destructiva. Hoy en la sección personajes les voy a contar sobre Cult of the Dead Cow, o CDC por su sigla, o en español Culto de la Vaca Muerta. Este grupo de hackers se fundó en 1984 en Lubbock, Texas, en Estados Unidos, y con el tiempo se fueron uniendo unos cuantos miembros y colaboradores durante más de 20 años. La historia de este grupo es sumamente interesante y posiblemente nos lleve más de un episodio a contar incluso lo más destacado. La formación original fue de 3 miembros, uno de los cuales dejó el grupo al poco tiempo, y se cuenta que se juntaron en un matadero de la ciudad y es por eso que el grupo dio en llamarse justamente el Culto de la Vaca Muerta. En esos años empezaron a formar una comunidad a través de un BBS que reunía gente de Estados Unidos y Canadá. Si son muy jóvenes les recomiendo que busquen qué era esto de los BBS. Este grupo de amigos dio origen a varias cosas del mundo hacker que hoy en día nos parecen normales. Por ejemplo, acuñaron el término 31337 como forma alternativa de deletrear la palabra elite en referencia a las grandes habilidades de una persona.
Obviamente sus miembros eran adolescentes, provocadores, en plena edad de romper reglas y rebelarse contra el statu quo, que es lo que busca en cierta medida el hacking. A modo de línea de tiempo les cuento algunas cosas. Por ejemplo, en 1990 crearon la que se considera la primera conferencia moderna de hackers, de nombre JoJoCon, que se hizo en Houston y en Austin, Texas, hasta 1994. Igualmente ya existía la llamada SummerCon desde 1987, pero el formato moderno fue fuertemente influenciado por JoJoCon. En 1991 empezaron a distribuir música grabada en cassettes. En 1994 crearon el primer newsgroup de la temática hacker en la plataforma Usenet. También fueron el primer grupo en atribuirse falsamente actos de conocimiento público. En 1995 declararon abiertamente la guerra contra la Iglesia de la Cientología. En 1996 crearon el término hacktivismo como conjunción de las palabras hacking y activismo, que es un término que hoy usamos bastante. En 1997 empezaron a distribuir música original en formato MP3 en su sitio web, lo cual era claramente ilegal. En 1998 presentaron el famosísimo troyano Back Orifice en la conferencia DEFCON 6 y lanzaron un montón de herramientas populares en el submundo hacker en todos esos años. CDC formó 3 organizaciones que fueron una especie de primos hermanos. Una era CDC Communications, que lógicamente fue su canal formal de comunicación, y de hecho se adjudican la creación del primer e-sign o revista electrónica llamada de la misma forma que el grupo. Otra organización hermana fue Ninja Strike Force, que se creó en 1996 y buscaba tener una pata del grupo que pueda generar acciones activistas principalmente en el mundo real, más allá de Internet y las redes. Y la tercera organización fue Hacktivismo, así en español era el nombre, que fue creada en 1999 con el fin de promover acciones anticensura y pro derechos humanos en Internet. En esos años hubo también relaciones entre CDC y otros grupos de hackers y de hecho varios miembros pertenecían a más de un grupo, como por ejemplo el caso de Lopt, Masters of Deception y otros de los que vamos a hablar en futuros episodios. Muchos de los participantes de estos grupos todavía están en actividad profesional y fueron protagonistas de organizaciones, empresas y proyectos importantes a nivel mundial, pero ya tendremos tiempo de hablar de ellos. Y antes de terminar me gustaría dejar una reflexión. Y es que, como podrán ver, muchas de las historias que contamos en este podcast nacen en Estados Unidos. Y no es que en otros países no haya existido antes el hacking, ni mucho menos. De hecho, en Alemania el desarrollo del hacking fue enorme en los mismos años, e incluso en la ex Unión Soviética también. Igualmente, el ejemplo de Alemania también viene al caso porque, al ser junto a Estados Unidos uno de los países más avanzados del mundo y tener sociedades con gran acceso a las tecnologías y a la información, fueron cuna de muchas de las historias que hoy validamos como parte del nacimiento del hacking. Y esta es justamente la base de la reflexión. Mientras que en la década del 80 en muchos países los adolescentes quizás tenían que trabajar para ayudar a sus familias o no podían estudiar, en los países más desarrollados se juntaban a estudiar e investigar temas de interés y daban origen a las historias que hoy nos contamos. Porque las sociedades son la cuna de su gente y, aunque puede haber excepciones, es más probable que surjan personas destacadas cuando se les da acceso a las posibilidades. Hoy en la sección Recursos les voy a contar sobre CISP All-in-One, un libro que a mi criterio es la Biblia de la certificación CISP. Para los que no lo sepan, brevemente les cuento que CISP es de la organización ISC2, es probablemente la certificación de gestión de la seguridad de la información de mayor prestigio en el mundo. En otro momento ampliaremos un poco más sobre ella, pero por ahora vamos a hablar del libro. Este libro me obliga a hablar primero de su autora, que es la señora Joan Harris. Se escribe Joan, S-H-O-N, y no es la traducción de Juan. Joan Harris fue una de las profesionales de la seguridad de la información más importantes del mundo, a mi buen saber y entender, pero no se hizo tan conocida por sus trabajos como consultora como sí fue por su trabajo como autora. Más allá de haber sido reconocida como una de las mujeres más influyentes del mundo en seguridad, Joan Harris ganó algunos premios importantes que no vienen al caso, pero los ganó de manera póstuma porque falleció en octubre de 2014. Esto nos lleva a pensar, o al menos a mí me llevó a pensar en su momento, por qué es necesario que una persona destacada tenga que morir para que su trabajo sea reconocido.
Pero bueno, volviendo al libro, su primera edición es del año 2002 y muchos aspirantes a la certificación CISP aprendieron y estudiaron con él desde la primera hasta la actual edición, que es la octava al día de la fecha, y se publicó en 2018. Para muchos este libro es incluso de mayor calidad que la bibliografía oficial de CISP de ISS2, por lo que es uno de los más elegidos a la hora de preparar el examen de certificación. Así que se transformó prácticamente en un libro de culto. ¿Y cómo llega un libro de 1300 páginas a esta categoría? Mi respuesta es por la calidad que fue presentando a través de las ediciones. La última ya teniendo como coautora a Fernando Maimi, un especialista en seguridad de los más destacados del mundo. El libro atraviesa los famosos 8 dominios de CISP, que hasta hace unos años eran 10, y profundiza en todos los temas con un enfoque muy didáctico y con ejemplos, gráficos, cuadros y todo lo que se requiere para entender los temas, incluso para los que llegan al libro sin conocimientos previos de seguridad. Como ocurre con muchos otros libros, este no fue traducido al español, por lo que es una limitante fuerte para los hispanoparlantes, pero al menos el contenido visual es muy fácil de consumir y se los recomiendo inclusive si no manejan tan bien el idioma. Cada parte del libro, incluyendo los apéndices, son de gran calidad, aunque por supuesto que tiene detalles, temas que podrían explicarse mejor o más y cosas así, pero el enorme contenido que abarca es una licencia que podemos permitirle. Incluso el glosario es interesante y en lo personal fue lo último que leí como repaso el día anterior a rendir la certificación hace casi 10 años ya. Adicionalmente incluye preguntas del estilo de examen de CISP que son fundamentales a la hora de preparar la certificación y dan una idea de cómo están encaradas. Igualmente ya hablaremos más adelante de esta certificación, como les decía, y su manera ideal de estudiar para rendirla. Por lo pronto tengan en cuenta que ya sea que estén pensando o no en apuntar a esta certificación, este libro puede servir de guía para entender cabalmente la seguridad de la información y la gestión de la seguridad en general de la información, y por eso es uno de mis favoritos. Hoy en la sección Eventos les voy a hablar sobre CANSEC West. La CANSEC, como se la llama también, es una de las conferencias de seguridad digital aplicada más importantes del mundo y se celebra todos los años en Vancouver, Canadá, desde el año 2000. Como podrán imaginarse a estas alturas, después de hablar de tantos eventos en otros episodios, cuenta con el mismo formato que los eventos internacionales más destacados, pero en este caso tenemos algunas cosas puntuales para aclarar. Por ejemplo, el hecho de que es de una única charla a la vez, es decir, que no es necesario elegir entre distintas salas como pasa en algunas conferencias muy grandes, que hay que organizarse bien la agenda y elegir qué ver y qué perderse. Otro detalle interesante es que la CANSEC es donde nació la famosa competencia Pwn to Own, o sea PWN2 Own en 2007, que evolucionó desde pequeñas demostraciones con premios de hasta $10.000 hasta ser una de las más conocidas competencias de la industria a nivel mundial con millones de dólares en premios a lo largo de los años. Puntualmente, el Pwn to Own se enfocó en general a la explotación de navegadores y sistemas operativos en un principio, y hoy en día se expandió al área de vehículos, que es una de las más investigadas en la actualidad, y por supuesto de tecnologías en la nube, virtualización y containers. Como si fuera poco, la CANSEC también aloja lo que le denominan Security Masters Dojo, que es la sección de trainings, y están orientados a personas con experiencia en seguridad y con conocimientos de temas básicos. Así que ya saben, la CANSEC West es uno de los eventos más importantes del año en seguridad, y además, para los que no conozcan Vancouver, les puedo asegurar que es una ciudad hermosa, así que probablemente van a tener una experiencia fantástica. Y con esto me despido de este nuevo episodio del podcast El Tao del Hacking. Espero que les haya gustado. Pueden dejarme sus comentarios por cualquier medio y los espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.